Pues ahora vamos a aprender a sumar más de dos vectores. ¿Sabes? Estuvimos practicando cuando teníamos dos vectores a 90, cómo componerlos en un solo vector. Cuando teníamos dos vectores a grados diferentes de 90 grados y también cómo hacer uno solo, cómo sacar la resultante. Ahora lo que vamos a ver es cómo sumar más de dos vectores, tanto por el método gráfico como por el método analítico. Aquí tenemos el ejemplo que vamos a hacer. Tenemos cuatro vectores. El vector 1 o fuerza 1 que equivale a 2.5 newtons y se encuentra totalmente sobre el eje Y. El vector 2 o fuerza 2 que es de 3 newton y está a 25 grados respecto al eje X del lado positivo. Tenemos el vector 3 o fuerza 3 que es de 4 newton, está totalmente sobre el eje X hacia el lado positivo. Y tenemos un cuarto vector que es la fuerza 4 que es de 2 newton, que tiene un ángulo de 40 grados con respecto al eje negativo X. Muy bien, vamos a aprender a sumar estos cuatro vectores, primero por el método gráfico y después por el método analítico. Recuerden que para el método gráfico hay que establecer una escala. ¿Qué escala voy a usar ahorita? Tengo que 5 centímetros equivalen a 1 newton. Así es, entonces cada 5 centímetros equivale a 1 newton. Esa es mi escala. Vamos a empezar con el método gráfico. ¿Cómo se hace esto por el método gráfico? Muy bien, lo que tenemos que hacer es lo mismo que hacemos en el paralelogramo, poner un vector sobre el otro y el inicio del primer vector con el final del último vector es mi resultante. ¿Cómo es esto? Yo voy a tomar, por ejemplo, el vector de fuerza 1 que ya se encuentra sobre el eje X, lo voy a poner tal cual está, lo voy a dejar ahí. Después voy a tomar el vector de fuerza 2 y lo voy a tomar de su punto de aplicación y lo voy a trasladar a el final del vector 1. Vamos a hacer eso. Como les comenté que la escala es de 5 centímetros igual a newton, aquí tengo 2.5, entonces tengo que tener 12 centímetros y medio. Ahí están. Esos 12 centímetros y medio los voy a marcar de este lado. ¿Para qué? Para que pueda trazar la línea imaginaria horizontal y pueda ocupar mi compás, ¿sale? Para que yo me guíe con mi transportador. Vamos a trazarla porque el transportador está largo y esta línea me ayuda a que sea paralela. Estoy trasladando el eje X hacia arriba. ¿Para qué? Para poder marcar los 25 grados de mi vector de fuerza 2. Vamos a hacerlo. Aquí tenemos el transportador, lo ponemos que concuerde el centro con la punta del vector de fuerza 1 y que concuerden los 0 grados con la línea imaginaria horizontal que marqué, y vamos a marcar los 25 grados que están aquí. Entonces, ya haciendo esto, yo puedo ya marcar los 3 newton del vector de fuerza 2. Acuérdense que como 1 newton es igual a 5 centímetros, en este caso, para mí esa escala es la que me está funcionando. Vamos a hacer que la regla coincida con el ángulo que marcamos y hacemos una línea de 15 centímetros que equivaldría, según mi escala, a 3 newton. Entonces aquí estoy tomando el vector de fuerza 2 y lo estoy trasladando de su punto de aplicación a el final del vector de fuerza 1. Entonces este sería F2 igual a 3 newton. Y aquí también tengo 25 grados. Muy bien. Ahora, yo voy a continuar con el vector de fuerza 3, el cual está totalmente horizontal. ¿Vale? Está totalmente horizontal a una distancia equivalente a 4 newtons, que vendrían siendo 20 centímetros. Si nosotros medimos aquí, esta línea me da 20 centímetros de largo. Entonces lo que voy a hacer es lo mismo. Voy a medir la distancia que tengo desde ahí a la línea punteada, lo cual es aproximadamente 6 centímetros. 6 centímetros los mido también aquí, esos 6 centímetros, para que
yo pueda trazar una línea totalmente horizontal. Acuérdense que en el cuaderno ustedes pueden hacerlo con más exactitud. Voy a cambiar de regla y vamos a hacerlo. Como la escala es 1 newton igual a 5 centímetros, yo voy a marcar 4, mi línea tiene que medir 20 centímetros. Entonces alineamos la escuadra con los dos puntos y marcamos la línea de 20 centímetros, que más o menos es ahí. Entonces, este es mi vector de fuerza 3, que vale 4 newton. ¿Cuál es el ángulo que tiene? El mismo que tiene aquí abajo, que es 0 grados. Muy bien, solamente me falta un vector, que es este, el vector 4, que tiene 40 newtons con respecto al eje X. Aquí la representación de mi eje X la voy a tomar sobre el vector y el punto de aplicación lo voy a mover hasta acá. Para eso necesito de nuevo el transportador y vamos a ponerlo. Esta línea la voy a sacar un poco para que me pueda guiar con ella. Muy bien, vamos a hacerlo. Ponemos el centro del transportador en la punta del vector. Nos fijamos que la línea de 0 coincida, perdón, estaba al revés. Nos fijamos que la línea de 0 coincida con la línea que marcamos y marcamos los 40 grados. A ver, ahí se me movió un poquito, ahí está. Marcamos los 40 grados. Ya que marcamos los 40 grados, ahora sí trazamos el vector de fuerza 4, que equivale a 10 newton, que vendría siendo 10 centímetros. Lo hacemos desde la punta y marcamos los 10 centímetros que equivalen a los 2 newton. Y este es mi fuerza 4 igual a 2 newton. Aquí también hay 40 grados, ¿vale? Si se fijan, estoy conservando todos los datos que me da el problema. El vector de fuerza 1 lo dejo ahí, es mi de donde parto. El vector de fuerza 2 lo traslado de su punto de aplicación a la punta del vector de fuerza 1. Ahora el vector de fuerza 3 también lo tomo de su punto de aplicación y lo traslado a la punta del vector de fuerza 2. Y por último el vector de fuerza 4 de su punto de aplicación a la punta del vector de fuerza 3, ¿vale? Conservando los ángulos que tenemos. Muy bien, ahora la resultante es unir el punto de aplicación del vector de fuerza 1 con el final del vector de fuerza 4. Vamos a hacerlo. Lo vamos a unir. Y este verde que acabo de marcar ahorita es la fuerza resultante. ¿Cuánto mide? Vamos a checarlo. Con la regla tengo 1, 2, 3, 4, 5, más o menos 5.8 newton. 5.8 newton. ¿Vale? Muy bien. ¿Y cuál es su ángulo? Si se fijan, casi coincide con el vector de fuerza 2. Vamos a medir ese ángulo con el transportador. Ese ángulo es aproximadamente de 21 grados y medio. Este ángulo es de 21.5 grados. Entonces, si se pueden dar cuenta, es así de fácil. Tomo los vectores y voy poniendo uno atrás del otro, conservando los grados con respecto a los ejes que me da, y la resultante es el inicio con el fin de todos los vectores, y el ángulo lo podemos medir con el transportador. Entonces estos datos vamos a anotarlos por aquí. Fuerza resultante es igual a 5.8 newton y el ángulo es igual a 21.5 grados.
Vamos a borrar un poco de información de aquí, ya sabemos, y ustedes pueden pausar el video para copiarlo. Vamos a borrar información y cosas que no necesitamos para quedarnos con lo básico. ¿Por qué? Porque ahora lo vamos a hacer de forma analítica. Muy bien, hasta ahí. Muy bien. Ahora vamos a hacerlo de forma analítica. ¿Cómo lo hacemos de forma analítica? Como hicimos el último. ¿Vale? Vamos a descomponer los vectores en sus componentes en X y en Y. Y vamos a hacer una sumatoria de fuerzas en X, una sumatoria de fuerzas en Y. Y con el teorema de Pitágoras obtenemos la resultante. Y con la relación de tangente entre cateto opuesto y adyacente obtenemos el ángulo. Vamos a empezar. Si se fijan, el vector de fuerza 1 ya se encuentra totalmente sobre el eje Y, entonces no tiene componente en X. Y el vector de fuerza 3 ya se encuentra totalmente sobre el eje X, por lo tanto no tiene componente en Y. Los únicos que vamos a descomponer son los que tienen ángulos, que es el vector de fuerza 2, que es igual a 3 newton, y es el vector de fuerza 4, que es igual a 2 newton. Vamos a hacerlo. Entonces ya quedamos que el 1 y el 3 no los vamos a tocar hasta la sumatoria, solamente vamos a descomponer los que tienen ángulo. Empezamos. Fuerza 2 en X, que vendría siendo esta partecita de aquí, ¿vale? Es igual a la hipotenusa, pero la hipotenusa es la fuerza 2 por el coseno del ángulo. ¿Cuánto vale el ángulo? 25 grados. Muy bien. Y la fuerza 2 en Y es igual a la hipotenusa, que sigue siendo la fuerza 2, pero ahora por el seno. ¿Cuál es la fuerza Y? Esta partecita que se marca la sombra de este lado, ¿sale? Por el seno del ángulo, que son 25 grados. Vamos con el otro. La fuerza 4 en X, perdón, es igual a la hipotenusa. Si se fijan, está el ángulo con respecto a X, que es la fuerza 4, por el coseno del ángulo, que en este caso es 40 grados. Y la fuerza 4 en Y es igual a la fuerza 4 por el seno de 40 grados. Aquí hay que tener cuidado y para checar esto, cuando el ángulo esté con respecto al eje X, para X vamos a utilizar coseno y para Y vamos a utilizar seno. Pero si el ángulo te lo dan con respecto al eje Y, esto se va a invertir, ¿sale? En este caso, como todo está con X, lo hacemos de esta manera. Si estuviera con respecto a Y, ustedes tienen que utilizar seno para X y coseno para Y. Como les repito, ahorita está con respecto a X, lo vamos a dejar así. Hacemos las operaciones. Bueno, no he puesto datos, ¿verdad? Vamos a ponerlos. La fuerza 2 son 3 newton coseno de 25, 3 newton seno de 25. Aquí son 2 newton coseno de 40, perdón, y 2 newton seno de 40. Vamos a hacer esto más pequeño. Muy bien, ahora sí obtenemos los datos. Para el primero, 3 coseno de 25 es 2.71. Voy a poner aquí porque ya no caben. Fuerza 2 en X es 2.71. Ahora por seno. Fuerza 2 en Y es igual a 1.26. Acuérdense que son newtons. Vamos con el de abajo. Fuerza 4 en X es 2 coseno de 40, 1.53 newton. Y fuerza 4 en Y es 2 seno de 40, 1.28 newton. Entonces yo ya tengo los valores de mi fuerza 2 en X y en Y, y de la fuerza 4 en X y en Y.
Recuerden que la fuerza 1 está en Y y la fuerza 3 está en X. Vamos a hacer ahora la sumatoria. Recuerden que pueden pausar el video y copiar las operaciones. Voy a borrar las operaciones de aquí para poder continuar con el problema. Entonces empezamos con la sumatoria. Sumatoria de fuerzas en el eje X es igual. ¿Qué tenemos en el eje X? Pues primero tenemos la fuerza 3. ¿Vale? Porque es totalmente sobre el eje X, no tiene ángulo, su ángulo es 0. ¿Vale? Entonces seno de 0 me da 0, por eso no tiene componente en Y. Más, hay que checar también las direcciones, chavos, ¿sale? Todo lo que vaya hacia la derecha es positivo, lo que vaya hacia la izquierda es negativo. Entonces tengo más, ¿qué componente tengo en X? Tengo la componente en X de la fuerza 2, que es 2.71 Newton. Perdón, vamos a poner primero los nombres. Más fuerza 2 en X. Y tengo otra fuerza en X que es la fuerza 4 en X. Pero si se fijan, esta fuerza 4 en X va hacia la izquierda, ¿sale? Y todo lo que vaya hacia la izquierda lo voy a considerar negativo. Entonces pongo menos fuerza 4 en X. ¿A qué es igual esta sumatoria? Ahora sí ponemos los datos. La fuerza 3 es de 4 Newton. Más la fuerza 2 en X es 2.71 Newton. Menos la fuerza 4 en X, que es 1.28. Hacemos la operación. 4 más 2.71 menos 1.28. Esto da 5.43 Newton, ¿sale? En X, que es la fuerza, vamos a ponerle fuerza resultante en X. Muy bien, vamos ahora con la sumatoria de fuerzas en Y. ¿Qué tengo en Y? Para empezar, positivo va hacia arriba, negativo va hacia abajo, ¿sale? La fuerza 1 va hacia arriba, es positiva, no tiene componente en X. ¿Qué más tengo en Y? Tengo hacia arriba también, si se fijan, el vector 2 va hacia arriba. Tengo la fuerza 2 en Y, positiva porque va hacia arriba, fuerza 2 en Y. Y de esta tengo la componente del vector 4 en Y, ¿sale? Fuerza 4 en Y, pero esta va hacia abajo, por lo tanto la voy a considerar negativa, menos fuerza 4 en Y. Sustituimos resultados. Fuerza 1 que vale 2.5 Newton más fuerza 2 en Y 1.26 Newton menos la fuerza 4 en Y, que es 1.28. En esta me equivoqué, puse 1.28 y era 1.53, ¿vale? Entonces vamos a corregirlo. 1.53, corregimos, si no nos va a dar. Muy bien, lo hacemos. Hacemos primero el de arriba. 4 más 2.71 menos 1.53. 5.18, ¿sale? Ahí me equivoqué, tomé la de Y en vez de la de X. Aquí sí está bien, 1.28 lo hacemos. 2.5 más 1.26 menos 1.28. Esto da 2.48 Newton. Y vamos a ponerle fuerza resultante en Y, ¿vale? Porque ya son los vectores resultantes de hacer la suma de fuerzas. Y ya que tengo eso, puedo dibujar mi triángulo o mi eje, ¿vale? Con las dos fuerzas. Tengo la fuerza resultante en Y, que es más chiquita. Ahora no le voy a poner escala porque estamos haciendo lo analítico. Esta es mi fuerza resultante en Y. Si se fijan, va hacia arriba porque me salió positiva. Si me hubiera salido negativa, la dibujo hacia abajo, ¿sale? Esta vale 2.48 Newton. Y tengo mi resultante en X, fuerza resultante en X, que es de 5.18 Newton. Igual, si hubiera salido negativa esta fuerza resultante en X, tendría que dibujarla hacia el lado izquierdo. Entonces ya sabemos que nosotros trasladamos esos dos vectores y que esta diagonal representaría mi fuerza
resultante. ¿Cómo calculo esa fuerza resultante? Con el teorema de Pitágoras, ¿sale? Fuerza resultante es igual a la raíz cuadrada de un cateto al cuadrado, que voy a tomar primero el x, 5.18 newton al cuadrado, más el otro al cuadrado, que sería 2.48 newton al cuadrado. Hacemos operaciones. (5.18 al cuadrado) da 26.83 newton cuadrados, más hacemos la otra, 2.48 al cuadrado da 6.15 newton cuadrados. Hacemos la suma, más 26.83. Esto es igual a la raíz de 32.98 newton cuadrados. Y sacamos raíz de eso, y nos da 5.74. El cuadrado de newtons aquí se va con la raíz también, newtons. Entonces, mi fuerza resultante es de 5.74 newton. Y según mi método gráfico es de 5.8. Si se dan cuenta, nos acercamos mucho con el método gráfico. Muy bien. Ahora voy a borrar esta parte. Hay que pausar el video para copiarlo, si es que lo necesitan. Vamos a calcular el ángulo, igual con la relación de tangente. Entonces sabemos que la tangente de un ángulo en un triángulo rectángulo es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Mi cateto opuesto, vamos a suponer que este es el ángulo. Mi cateto opuesto es la fuerza resultante en Y, y mi cateto adyacente, que es el que está pegado al ángulo, es la fuerza resultante en X. Ahora necesitamos también despejar el ángulo. Ya sabemos que el ángulo es igual a la tangente inversa del cateto opuesto, y ya quedamos que la fuerza resultante en X, que es 2.48 newton, entre la adyacente, que son 5.18 newton. Aquí eliminamos newton y obtenemos ese ángulo. Vamos a calcularlo. Tangente inversa de 2.48 entre 5.18, y me da un ángulo de 25.58 grados. Y si se dan cuenta, según mi transportador, cuando hicimos el método gráfico, me dio un ángulo de 25.5 grados. Entonces, quedó muy exacto, ¿vale? Y también ayuda un poco que las medidas de los vectores son pequeñas y la escala que utilizamos nos da pie a poder ser más exactos. Porque entre más grandes sean tus vectores, por ejemplo, que tengas uno de 1000 newtons, se va a volver más inexacto tu método gráfico por la escala, ¿sale? Aquí teníamos 5 centímetros igual a 1 newton. Pero si se acuerdan, en el ejercicio pasado teníamos que 10 centímetros eran igual a 10 newton, ¿sale? O 1 centímetro igual a 1 newton, ¿sale? Es lo mismo. Entonces aquí la escala varía un poco más. ¿Por qué? Porque se va haciendo más grande, ¿sale? Así es como vamos a resolver estos ejercicios. Otra cosa que no les comenté es que cuando hacemos el método gráfico, no importa el orden de los vectores, tú puedes empezar con el vector que quieras y irle poniendo los demás vectores uno tras de otro. Yo lo hice así, ¿por qué? Para aprovechar que ya tenía el vector de fuerza 1 sobre el eje X, o pude también haber empezado con el vector de fuerza 3 que ya está sobre el eje X, y Y el vector de fuerza 1, ¿sale?